para dar una mirada a la contingencia política en que están en el Congreso, ya queda poco para que se termine el año, ley de presupuesto, que va a tener también algunos cambios a propósito de las proyecciones económicas. Vamos a estar conversando de estos temas junto a la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola, Aurora, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días desde el Congreso, efectivamente. Aquí estamos en una discusión precisamente del presupuesto. Estamos con mira, ¿cierto?, a poder sacar adelante esto que me atrevo a decir es la ley más importante que se discute anualmente y, por qué no decirlo, es el último presupuesto que va a tener el presidente Boris para poder terminar con su programa de gobierno o con lo que vaya fijando para este año y meses que le queda de administración. Pese a que la ministra Vallejo hablaba que esta cifra de crecimiento de un 0% era un tapabocas para los agoreros, el ministro Marcel ha reconocido que no se van a cumplir las proyecciones, incluso se abrió a la posibilidad de revisar el presupuesto que presentó y bajar las proyecciones de lo que ellos habían estimado que iban a recaudar y por supuesto los gastos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ve espacio real para que eso ocurra? Aparte de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo. Sí, no, yo creo que es urgente y es necesario que lo haga. Espero que además tenga apoyo del presidente y del gobierno en definitiva, porque efectivamente lo que no puede ocurrir es jugar con las expectativas de las personas y de las autoridades locales, o incluso, cierto, de los ministerios sectoriales, es decir, tratar de sacar adelante un presupuesto que luego va a ser imposible ejecutarlo, no tiene ningún sentido, o lo que es peor aún, creer que van a llegar mayores recursos cuando la verdad el gobierno ha hecho todo lo contrario y todo lo posible para que eso no ocurra. Todavía tenemos, por decir algún ejemplo, los proyectos de permisología sin urgencia. Yo creo que es vital hacer un llamado a la inversión o incluso, ¿verdad?, algunos proyectos u obras que se habían comprometido en el gobierno pasado y eso no ocurrió. Hoy, por ejemplo, en un diario local de mi región, de Antofagasta, el titular era los compromisos no cumplidos del gobierno para poder recuperar espacios públicos abiertos, partiendo por el centro, ¿no?, que hoy día está tan en boga a propósito de todo lo que ocurrió en el estallido social. Y la verdad es que ha pasado un año, se terminó este presupuesto, estamos ya discutiendo el 2025 y todavía eso no se ejecuta. ¿Y por qué? Porque al final del día las platas no estuvieron. Mirando, ya vamos a volver sobre estos temas en unos instantes, pero en contingencia política dura, ¿cómo ve que ha ido evolucionando el caso Monsalve y el manejo del gobierno en este? No, para nada. Yo creo que entre más pasa el tiempo, la situación más se agudiza, porque cuando tú no tomas decisiones tajantes, concretas, cuando no resuelves a tiempo, obviamente que lo único que haces es postergar la agonía, ¿no? Y me refiero específicamente a la ministra Carolina Toá. Yo creo que el presidente se farreó la posibilidad de hacer un cambio de gabinete. Uno siempre hace un cambio en el equipo cuando tiene, y permítanme la comparación, pero algunos jugadores cansados, cuando hay algún ministro que no dio el ancho, ¿cierto? Que a lo mejor, ¿por qué no decirlo? Hay algunos que también pretendían ser candidatos, pero parece que después del resultado, la elección municipal y regional, eso fue cayendo y parece que no hay tantos candidatos en el gabinete, pero bueno, dejando eso de lado, creo sinceramente que el presidente se farreó la posibilidad de hacer un cambio en su equipo que lo acompañe con un mayor impulso en este año y tanto que queda de gobierno. Y en el caso de la ministra Carolina Toá, yo sinceramente creo que la permanencia en el gabinete de ella hace muy complejo sacar adelante, con acuerdos, con diálogo, una agenda en materia de seguridad. Y no nos olvidemos que evidentemente ella es la ministra de Interior y Seguridad Pública. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos hablando, Bárbara, del caso Monsalve, donde si se comprueban los hechos que se están investigando de violación, ni más ni menos, quiere decir que a la cabeza de la seguridad del país estuvo un violador. Por lo tanto, creo que es muy importante entender también que el caso de la ministra, si ella supo antes y no hizo nada, terminó encubriendo un violador. Si ella autorizó, ¿cierto?, el envío, por ejemplo, con recursos de carabinero, en el avión en este caso, al subsecretario para que la avisara a su familia, también tuvo un privilegio respecto de él. O directamente, si le alertó y le dijo, vaya al hotel, algunos dicen que le dijo que fuera para que se pusiera a disposición de la investigación, otros para que directamente, ¿cierto?, pudiera hacer algo, bueno, también es muy complejo. Entonces, en definitiva, lo que es evidente y lo que nadie cuestiona es que tienes una persona que está cuestionada y es muy complejo poder conversar con ella, sobre todo en materia de seguridad, cuando hemos visto todas estas situaciones muy graves, muy complejas que se han dado en un caso que yo me atrevería a nombrarlo como de los más complejos que han ocurrido porque dañan la institucionalidad. ¿Qué le pareció la estrategia del gobierno? Usar machismo. A propósito de las críticas a la ministra Toá, incluso a la ministra Orellana, a quienes le habían cuestionado el feminismo del gobierno por cómo actuaron en este caso.
No, para nada. Yo creo que el gobierno dejó de ser un gobierno feminista cuando puso el foco y la preocupación en el que estaba siendo acusado de violación versus en la víctima que efectivamente debió en ese momento haber recibido mayor apoyo del gobierno. Y creo que dejando de lado entonces su propia forma de llamarse, ¿cierto? Porque yo sinceramente creo que hace rato la perdieron. Hoy día, por ejemplo, lo que yo he dicho de la ministra Carolina Tovar no lo digo porque es mujer, y lo digo yo que soy mujer, lo digo porque directamente creo que la permanencia de ella en el Ministerio del Interior daña la institucionalidad. Lo diría también si fuera un hombre. Qué duda cabe, ¿cierto?, que el jefe de gabinete, el ex subsecretario, tenía que irse inmediatamente y se fue con él. Pero creo que en esto no podemos seguir ocupando el género para tapar cuestiones que son insalvables. Y creo que en el caso de la ministra Toá, cuando veo personas del oficialismo tratando de defenderla o de hacer lo posible para que ella se mantenga, lo único que están haciendo es un daño a la institucionalidad, en este caso al ministerio, por qué no decirlo, un perjuicio al gobierno, y por supuesto yo esperaría que el presidente recapacite y más que un cambio de gabinete entienda que la salida de la ministra Toá no responde a que al final del día le doblen la mano, ¿cierto? Sino que responde a la necesidad de fortalecer y no seguir debilitando el Ministerio de Interior con todo lo que ya ha pasado, porque no nos olvidemos que Monsalve era el subsecretario, ni más ni menos, y por supuesto facilitar o al menos hacer menos complejo el diálogo durante este año y meses que quedan de gobierno. Ahora, en este caso, el presidente dijo tajantemente, no va a haber cambio de gabinete. ¿Usted cree que eso es definitivo? Porque todos esperábamos que hubiera uno antes del 16 de noviembre para que salieran cuyos ministros y o subsecretarios que quisieran ser candidatos. En este caso, si no fuera a haber ninguno, quiere decir entonces que no hay ningún candidato tampoco. O que va a haber uno igual, Lo que pese a que pasa es el... que, exacto, no, Mm. yo creo ahora que antes de la elección municipal algunos efectivamente estaban mirando, sacando sus cálculos y tratando de esperar esa elección para ver si decidían salir del gabinete y asumir una candidatura parlamentaria. Pero después del resultado, que evidentemente la ola no va a favor de ellos, creo que hay muchos arrepentidos. Bueno, y como dicen, ¿cierto? El reino de los cielos de los arrepentidos. Entonces, creo que prefieren quedarse en el gabinete, Más vale terminar el un año gobierno. de gobierno que Obvio. perder una elección eventualmente. Sí, por supuesto. Entonces, pero eso, más que un cambio de gabinete, era asumir que algunos ministros iban a renunciar para poder, obviamente, legítimamente, por supuesto, asumir otros desafíos electorales. Pero lo que estamos diciendo en este caso es un cambio de gabinete donde uno, y el presidente, por supuesto, ojalá, ¿cierto?, pudiera entender que cuando el equipo ya está cansado, o lo que es peor aún, cuando hay cuestionamientos respecto de algunos dentro del equipo, es evidente que tienes que hacer un cambio. Ahora, algunos han dicho, es que no hay muchos nombres. Bueno, siempre es un problema, ¿no? Para cualquier instalación o cualquier cambio de gabinete. Y evidentemente también no está el perfecto o la ministra perfecta, pero convengamos que, insisto, en el caso de Interior, a todas luces, hoy día uno preferiría tener una persona menos cuestionada y no una persona que a lo mejor un día está sentada en el ministerio, mañana en el Congreso y pasado mañana declarando en los tribunales. En el caso de la ministra Toá, si es que efectivamente no se produce este cambio de gabinete, ¿usted cree que es factible que avance una acusación constitucional? Se ha estado planteando, pero hay que ver si es que hay agua en esa piscina. Sí, a ver, yo, en mi caso, como yo soy senadora, trato de no pronunciarme previamente porque evidentemente no me gustaría al momento que me toque actuar ya como juez, porque al Senado le corresponde ese rol, tener que inhabilitarme por algo que haya dicho, pero sí voy a decir algo muy escueto que me imagino va a quedar bien claro. Si hay agua en la piscina, bueno, adelante. Si no, yo creo que no le corresponde en este caso a la oposición definir el destino de la ministra Tobá. Yo creo que es un deber del presidente definir si continúa o no a la cabeza del Ministerio de Interior tan golpeado a propósito de hechos delictivos que se están investigando. Sí, efectivamente. Ahora, mirando este escenario, también se complica con una denuncia de una diputada del Frente Amplio por abuso sexual. A propósito de estas materias, el gobierno actuó bien distinto en este caso. ¿Algo aprendieron? Sí, yo creo que lamentablemente, a ver, por un lado, efectivamente algo aprendieron de que el silencio otorga, de que los tiempos en estos temas son gravitantes para, evidentemente, ante la opinión pública, obtener una cuestión favorable o un rechazo respecto a las decisiones que se vayan tomando. Pero también me pasa, Bárbara, que yo no tengo ninguna duda que respecto de el ex subsecretario Monsalve, o en ese caso, porque hasta la altura ya hay varias personas
involucrada obviamente en distintas situaciones, hubo mucho privilegio. Y yo creo que eso es lo que terminó teniendo un mayor rechazo de parte de la ciudadanía. O sea, cuando se ha luchado tanto para poder tener leyes que tengan, por ejemplo, penas o sanciones mayores respecto de los abusos, de los delitos sexuales, cuando hemos transversalmente avanzado en que cada vez que esto ocurre uno alce la voz sin ningún miramiento, y ves que ocurre en la propia moneda y la actitud es totalmente distinta. O sea, lo que por supuesto no hay que hacer, entonces por supuesto que uno y la ciudadanía reacciona con rabia, reacciona con molestia y, por qué no decirlo, reacciona también entendiendo que todo el resto está en una indefensión, porque no vas a tener esa posibilidad. Por ejemplo, yo todavía no entiendo, Bárbara, cómo no han formalizado al subsecretario Monsalve. Obviamente que en ese momento, a propósito de lo que pasó también con un futbolista, no se podía porque no había sido un delito flagrante que se había eh, pillado, Una digamos, denuncia, detectado en el servicio médico momento. legal Exacto, instantánea, automática, claro. exacto, pero Ha pasado varios, ya ha hartos días. pasado bastantes días como para poder decir que la formalización es un paso mínimo donde te comunican, porque eso es la formalización, que te van a investigar. Entonces, no, yo creo que aquí cada día hay más errores, más silencios que otorgan, y creo sinceramente que el presidente tiene una posibilidad de poder dar una vuelta con nuevos nombres en interior, como lo hizo en su momento con el o la subsecretaría, donde incluso termina llegando un ministro de Estado, ¿cierto?, a la subsecretaría, pero eso, al parecer, para el presidente es más importante que no le doble la mano que fortalecer la institucionalidad. Pasándonos a temas como las implicancias más prácticas en la agenda legislativa, ¿cuánto de esto puede impactar este no cambio de gabinete en que se puedan tramitar rápidamente todas estas cosas que deberían ser bien urgentes de avanzar, sobre todo las que tienen que ver con seguridad? Bueno, en la agenda de seguridad nosotros siempre hemos estado disponibles al punto de que hemos propuesto, incluso, ¿cierto?, en su momento una agenda fast track para que, acordado con el gobierno, pudiera tener las urgencias necesarias, disponer evidentemente de los votos. Me atrevería a decir, Bárbara, que muchos de los proyectos en materia de seguridad han sido mociones que han surgido desde el Parlamento. ¿Para qué vamos a recordar? O a lo mejor hagámoslo rápidamente lo que pasó con los estados de excepción que hasta el día de hoy están rigiendo y cada cierto tiempo los tenemos que ir renovando, donde los impulsábamos y desde el presidente para abajo no querían en su momento o tenían dudas y al final se encontraron con que la realidad es imbatible y no les quedó otra, ¿verdad? O infraestructura crítica y por lo tanto la disposición de las Fuerzas Armadas en la frontera, en la región de Antofagasta o en el norte del país. Bueno, y varias más. Entonces creo que en el caso de seguridad nosotros siempre vamos a estar disponibles para poder avanzar porque entendemos que más allá del caso Monstable, más allá obviamente de los errores que pueda estar cometiendo el presidente con el no cambio de gabinete, por supuesto que la ciudadanía está primero, en eso yo quiero ser súper clara, pero también es cierto que cuesta, Bárbara, sentarte en una mesa, mirar dentro de la sala del Senado la cara de la ministra, o que están todos dudando si al final va a terminar declarando o no va a terminar declarando, que por qué lo llamó, que por qué no lo llamó, por qué la avisó antes en vez de haber esperado, por qué, siendo ella su superior jerárquico, no dispuso de que el presidente le pidiera la renuncia inmediatamente y tuvo que esperar que saliera en un diario de circulación nacional. O sea, lógicamente que es difícil. Entonces, si el gobierno quiere hacer esta discusión más compleja, lo está haciendo perfecto. Pero bueno, insisto, yo creo que en materia de seguridad es primordial seguir avanzando en proyectos como, yo formo parte de la Comisión de Constitución, el que aprobamos por unanimidad hace 2 días atrás, que es el de la Fiscalía Supraterritorial, para que dentro del Ministerio Público tengamos una fiscalía abocada exclusivamente a la investigación de los crímenes, los delitos de alta connotación social y obviamente aquellos delitos que son supraterritoriales, que escapan a nuestras fronteras. Más allá de la agenda legislativa, ¿de qué está medio mermado la lucha o el combate contra la delincuencia? Porque estaba haciendo un trabajo el subsecretario Monsalve, ahora tenemos un nuevo subsecretario, todos los problemas y complicaciones que tiene la ministra que también le desvían la atención de tener que estar dando explicaciones. ¿Están 100% abocados en esas labores que son tan relevantes? Sí, yo creo que hoy día el gobierno no tiene un equipo de seguridad, desde la ministra de Interior para abajo, que pueda enfrentar con concentración, con responsabilidad, con claridad una agenda de seguridad. No lo tiene, porque efectivamente están concentrados todavía en el caso Monsalve. Tenemos un ministro o un subsecretario, mejor dicho, de Interior, que no tengo ninguna duda, Bárbara, que está tratando de hacer lo mejor posible. Pero el otro día fue a presentar a la hoy, y me alegro mucho, Contralora General de la República en la Comisión de Constitución, y todos nos preguntamos qué hace el subsecretario acá. Es decir, seguía un poquito ejerciendo su rol de ministro de Justicia, ¿no? Entonces, claro, al final, cuando no hay orden,
en la cabeza, digámoslo así, difícilmente va a haber orden también en la ejecución y en la toma de decisión, y sobre todo en esta materia. Yo creo que hoy día, lamentablemente, para el gobierno no es prioridad la seguridad y el orden del país si seguimos con lo mismo de siempre, porque vamos a seguir con los mismos resultados. Un proyecto que busca endurecer la ley migratoria. Se ha puesto dudas respecto a si el Frente Amplio y el Partido Comunista van a aprobarla. ¿Cómo lo ve usted dentro de los temas que están más calientes sobre la mesa? Sí, a ver, primero yo espero que lo aprueben, obviamente, pero si no lo aprueban, yo creo que el presidente de a poco va a ir sintiendo esto de el gobierno se va terminando y cada uno se salva como puede y el próximo año hay elecciones parlamentarias. O sea, es evidente que un diputado del Frente Amplio que siempre ha estado en contra de tener una migración segura, ordenada, regular, o decirlo de otra manera, ¿cierto? Que ha estado disponible a que se abran las fronteras, a que las personas tienen obviamente el derecho a transitar, eso yo también lo respeto lógicamente, pero sin tantas reglas, digámoslo de esa manera, o a que se regulen a aquellos que ingresan de manera irregular a nuestro país, por lo tanto sin cumplir con nuestras normas de entrada, que se regulen estando en Chile, cosa que a nosotros no nos parece, creemos que tienen que entrar por la puerta como corresponde y con los papeles al día. Pero un diputado que siempre ha dicho eso, hoy día, por apoyar al gobierno, tener que aprobar un proyecto de esta envergadura, lo veo complejo. Ahora, si el gobierno logra, y ahí convengamos tarea del ministro Elizalde, si el gobierno logra ordenar a sus propias filas, porque el gobierno le puso urgencia a este proyecto, con tal de que este proyecto salga adelante, bueno, entonces va a tener que ser, digamos, una prueba de fuego que va a asumir, porque insisto, se les va a ir complicando a propósito de la elección el próximo año, a propósito que el gobierno ya terminó, por lo tanto, estuvieron los que estuvieron, ¿verdad? O llegó a mi región lo que llegó, y cada uno, insisto, vamos a ir viendo cómo se va a ir salvando solo. Reforma pensiones. El presidente Gabriel Boric puso un plazo, dijo de aquí a enero de 2025 tiene que estar aprobada. La ministra Jara ha retomado su agenda, ha hablado de cómo se reparten los porcentajes, que van a eliminar la AFP, etcétera. ¿Qué destino tiene eso? ¿Usted ve que se aprueba realmente en los términos que plantea la ministra? No, yo creo que el gobierno va a tener que abrirse a que si quiere aprobar una reforma de pensiones, y por lo tanto requiere construir una mayoría y en definitiva requiere los votos, ¿cierto?, de la oposición, y ahí estoy hablando desde demócrata hasta republicano, pasando por social cristiano y evidentemente Chile Vamos, va a tener entonces que retomar el diálogo con miras a entender que no va a ser el proyecto que ellos esperaban aprobar. Es decir, no va a ser un proyecto donde haya un fondo de reparto, donde las cotizaciones y los ahorros trabajadores se repartan entre el resto y no queden en propiedad, en el bolsillo, como lo hemos visto en tantas oportunidades en cada trabajador y trabajadora. O sea, yo creo que en esta pasada sí el gobierno quiere dejar un gran legado y sería una buena noticia, ¿cierto? Que sacáramos adelante una reforma de pensiones, tiene que entender que para construir esa mayoría se requiere entonces recoger lo que está proponiendo la oposición. Si está disponible para aquello, obviamente que vamos a tener reforma de pensiones en enero de 2025. Si va a seguir atrincherado y van a seguir ideologizados empujando una reforma que no tiene votos propios, que no les basta con los votos propios, entonces no va a tener reforma de pensiones. Y hoy día yo me pregunto a un año y meses de que termine este gobierno, ¿cuál va a ser el legado en esta materia? Bueno, o en todas en realidad, pero estamos hablando de pensiones del presidente Boric, así como en su momento fue el pilar solidario, ¿cierto?, de la presidenta Tele, así como fue la pensión garantizada universal del presidente Piñera, también el presidente Lago, ya vamos varios años atrás, pero eh, avanzó en esta materia. Entonces, ¿cuál va a ser el legado? Porque las pensiones no se mejoran de un día para otro ni en su totalidad. Por lo tanto, ¿cuál va a ser esa pensión garantizada universal? Si puede ser una reforma de pensiones que incluso tiene cuestiones buenas que también las quiero destacar, como por ejemplo el tema de las mujeres, ¿verdad? De poder asegurar ahí una mayor pensión garantizada universal, bienvenido sea y por supuesto que vamos a estar, pero si vamos a seguir discutiendo de aquí a enero de 2025, si el 6% va o no va al ahorro de cada trabajador, entonces no va a tener los votos porque nosotros creemos que esa cuestión es de la esencia y por supuesto que no estamos disponibles a aprobar una cuestión distinta. Senadora, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Muy buenos días. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros acá en emol.com.